Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. No eres un error, ese es nuestro título, eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Recordando que venimos de la niñez a la identidad, estamos trabajando sobre nuestra identidad, ya no somos quienes éramos. Sabemos lo que no queremos. Estamos en camino y transitando quiénes decidimos ser, qué es lo que nos va a gustar, probar a hacer las cosas de manera diferente. Y es importante hablar sobre el error. Todos durante mucho tiempo hemos cargado con errores, con equivocaciones. Hemos juzgado y hemos sido juzgados por nuestros errores, pero también rotulados. Una de las equivocaciones más comunes en la que solemos caer es en la personalización del error, tratando a quien se equivocó como si se hubiera convertido en ese error. Desde el momento en que alguien se equivoca, y quiero remarcar con mucho énfasis se equivoca, porque no hablamos de malicia o de mala intención, sino simplemente de un error, de un acto, pongámosle desacertado. Solemos personalizar a las personas por el error que cometieron, entendiendo que personalizar significa adaptar, modificar o construir algo para que se ajuste a las necesidades, a los gustos o las especificaciones individuales de una persona, a la cual le damos un carácter propio y único. Todos en algún momento personalizamos a otros por sus rasgos, por sus gustos, por sus elecciones, pero también por sus actos. Y dentro de los actos también están los errores y las equivocaciones. Un error es una acción, es un concepto, un juicio o un pensamiento inexacto, equivocado, desacertado, el cual por algún motivo se desvió de la verdad, de las normas que debemos cumplir o del resultado que estaba previsto. Generalmente suele implicar una falta de conocimiento, ignorancia o una falsa apreciación de la realidad. Un error es una acción desacertada, equivocada, simplemente eso. Es creer que se sabe algo que en realidad es falso. O la falsa apreciación de una cosa. No es solo ignorancia, sino la certeza errónea de creer de que algo es verdadero. Siempre que en la vida tomemos decisiones, está el riesgo de equivocarnos, de cometer un error, de creer que lo que hacemos es correcto, pero la verdad es que no siempre es así. Aunque no nos guste, es a través del error que aprendemos. Sin equivocarnos, nunca aprenderíamos, viviríamos en la ignorancia de creer de que somos omniscientes, es decir, de que lo sabemos todo. El único que es omnisciente es Dios. Nosotros no. Pero a veces creemos que lo somos, que lo sabemos todo y que somos dueños de la verdad, cuando en realidad no es así. A lo largo de nuestra vida vamos interactuando con otras personas y esto genera diferentes tipos de reacciones y de relaciones. No siempre vamos a hacer las cosas de manera correcta. Siempre está la certeza de que nos vamos a equivocar, aunque eso no nos guste. Y otras personas también lo van a hacer, en favor o en contra de nosotros, porque los errores y las equivocaciones no siempre te perjudican, a veces salís beneficiado, sin que esa haya sido la intención. Pero, como les decía recién, a lo largo de nuestra vida vamos interactuando con otras personas. Y hoy le vamos a poner tres tipos de personas. Están las personas constructivas, aquellas que nos ayudan a ser mejores, que les importamos y les preocupamos, y se ocupan también de nosotros, que sus intenciones son buenas. Después tenemos aquellos que son destructivos, a la inversa de lo que acabo de explicar. Destruyen todo lo que tocan. No los estoy juzgando, simplemente estoy describiendo
ciertas actitudes y ciertas formas de relacionarse con otros. Y después están aquellas relaciones nocivas. Las dos primeras claramente se manifiestan en el trato y se ven casi de manera inmediata, por su veracidad y la contundencia con la que se da de forma espontánea. Cuando queremos ver. Rara vez se oculta la intención de estas dos primeras, de las personas que están enfrente a nosotros. Sus actos son palpables y visibles. Como les decía recién, si nosotros queremos ver la verdad. Ahora, vayamos al tercero. El tercer caso es el más peligroso, el nocivo, ya que se disfraza de buenas intenciones, pero esconde detrás de su sonrisa su verdadera identidad, la cual nada tiene de sana ni de linda. Este tipo de relaciones es la que genera a largo plazo que nos vayamos envenenando poco a poco con sus palabras, con sus dichos, con sus actos, los cuales no son un error. Lamentablemente están cargados de ironía, de desprecio, de malicia. Permítanme leerles en Proverbios 24, del 17 al 18 dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocijes tu corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Hay personas que están atentas a nuestros errores, esperando que nos equivoquemos. ¿Para qué? Para rotularnos, para asignarnos una identidad. ¿En base a qué? En base al error que cometimos. Recordemos que cada persona hace lo que puede con lo que tiene y da de lo que posee. No puede dar lo que no tiene. Esto deja en claro que nosotros nos podemos equivocar porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que entendemos, con lo que percibimos. Pero del otro lado, no siempre hay una buena intención. Están estas personas, estas relaciones altamente nocivas que te van envenenando de a poco. Día a día van llenando tu corazón. De una manera tan silenciosa, tan sigilosa, que no nos damos cuenta que estamos siendo envenenados y día a día vamos consumiendo de ese veneno. Como les decía, esas personas están atentas a nuestro error, esperando que tropecemos. ¿Para qué? Para rotularnos, para asignarnos una identidad en base a ese error. Ellos también hacen lo que pueden con lo que tienen y dan de lo que poseen. Esto deja en claro que proyectan sobre nosotros sus propias dificultades, su falta de reconocimiento de sus errores, sin darse cuenta que los rótulos, los nombres o las definiciones que quieren asignarnos hablan mucho más de ellos que de nosotros. No podemos evitar que lo hagan. Cada uno elige qué es lo que quiere hacer. Lo que sí podemos es reconocer nuestro propio error, pedir disculpas si corresponde y seguir adelante. Y seguir adelante aunque ellos intenten convertirnos en ese error. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a cometer errores. Pero a veces ese otro diferente, ese otro que está enfrente a nosotros, va a proyectar todos sus errores, sus falencias, sus dificultades. Nos va a juzgar, nos va a rotular, nos va a personalizar y nos va a ubicar en un lugar donde cree que nosotros tenemos que estar. Porque le desagradamos, porque nos envidia, o simplemente porque hace lo que puede con lo que tiene, aunque eso signifique lastimarnos a nosotros. No es fácil reconocer que tropezamos, que nos caemos. Pero es el comienzo. Hoy ya no somos quienes éramos. Como les decía al comienzo, ya sabemos lo que no queremos. Pero a veces no sabemos bien lo que queremos. Y eso también es parte de nuestra identidad. Pero para poder ir descubriendo lo que queremos, tenemos que dejar atrás muchos rasgos, muchos errores, muchas equivocaciones y todos esos rótulos con nombres que nos han puesto a lo largo de nuestra vida. En Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levanta. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia.
El problema nace desde el momento en que creemos que somos ese error que cometimos. Cuando nos tratan como si fuéramos esa equivocación. Un ejemplo, podría ser que quizás yo en un descuido haya dejado algo sin hacer, pero simplemente porque me descuidé. Y los demás dijeran que soy un haragán, un dejado, lo cual no es así, solo cometí un error, me equivoqué una vez. Las personas van a olvidar todo lo bueno que hayas hecho por un error, por algo que no salió bien, por un descuido. También puede aplicarse a los errores en las elecciones que hemos hecho, aunque sean a largo plazo. Como en el caso de una adicción. Cuando caemos por elección equivocada, por un error, en una adicción. Porque caminamos equivocadamente en la vida, equivocamos el paso. Eso también es un error, es una equivocación, es una apreciación, como vimos hoy, de la realidad modificada. Porque creemos por ignorancia que era el mejor camino. Pero no solamente pasa con las adicciones, sino también con las relaciones, con las cosas que te suceden. Quizás te divorciaste porque te equivocaste con la persona, cometiste un error en creer que era la indicada, no importa el motivo. Porque tal vez pensabas que amabas a esa persona, pero no era así. Solamente te gustaba cómo te hacía sentir. En los podcasts anteriores venimos hablando sobre eso. Y si en algún momento cometiste un error, te equivocaste en algo, compártelo, ponlo. Cuando te rotularon y te personalizaron con ese error, ya sea por una adicción, porque cuando caíste en una adicción por un error, por una equivocación de conceptos de cómo debías vivir, porque estabas solucionando y resolviendo de manera equivocada, pero hacías lo que podías con lo que tenías. Pero eso no te convierte en un adicto, no te convierte en un drogadicto, en un alcohólico, en un jugador, en una divorciada, en una separada, en un huérfano, en un abandonado. Porque esos fueron errores cometidos por otros, pero las adicciones las cometemos nosotros. Pero eso no te convierte, no tomas tu identidad de eso. Es un error, es algo que pasó. Pero también es parte del pasado. Solo eres alguien que se equivocó, o alguien se equivocó contigo. Cuando hablo de errores, a lo que hago referencia es al acto equivocado de manera involuntaria. Y ojo con esto. Esta aclaración es muy importante, ya que muchas veces nos van a tratar a nosotros. Nos van a tratar a nosotros como si fuéramos un error. La cosa cambia acá. Nos van a tratar como un error, como algo que no debió haber pasado. Pero no es así. Ya vimos la definición del error, por lo cual, si no somos lo que otros esperaban que fuéramos, eso no nos convierte en un error o un accidente. Somos lo que somos, aunque a otros les incomode o no les guste. Es una equivocación en su apreciación. No le vamos a caer bien a todos, es un hecho. Pero nada tiene que ver con un error. Solo es una cuestión de apreciación y de valoración, la cual es personal. Nunca le vamos a caer bien a todos, pero eso no quiere decir que nosotros seamos un error o una equivocación. Yo ya lo he comentado otras veces. Y me pesó mucho cuando pregunté cómo había sido que había sido concebido. Me dijeron en la ignorancia, no creo que haya sido con mala intención, que había sido un error, un accidente, una equivocación. Eso me dolió y me crié creyendo eso. Por lo cual cada vez que cometía un error y alguien me rotulaba, yo lo creía y me llené de nombres y de rótulos alrededor de todo mi cuerpo. El que se equivoca, el que no sirve, el que es un error, el que es un accidente. Pero yo no tenía la culpa de haber sido una bendición, porque el haber nacido es una bendición.
Dios bendijo a mi familia con mi presencia, aunque quizás no lo hayan podido ver, no lo hayan entendido. Pero eso no me define, tampoco te tiene que definir a ti. Si en algún momento alguien dijo que eras un error, que eres una equivocación, que no sirves, que eres tonto, que eres tonta, que no mereces, que no necesitas, que no puedes amar, que eres quien abandona, quien no perdona, quien ofende, que eres un manojo de errores andando. No es cierto. Primero y principal, no eres un error, pero tampoco eres los errores y las equivocaciones que tuviste, como yo tampoco lo soy. No le podemos caer bien a todos, ni siquiera a nuestra familia. Ni siquiera Jesús lo pudo hacer, quien fue crucificado y despreciado por el pueblo que vino a salvar. Mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros. En el Salmo 37, del 23 al 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano, lo sostiene de la mano. Nosotros podemos equivocarnos, pero si hay buena intención en lo que estamos haciendo, eso es lo importante, porque no hay malicia. Por eso hablamos de un error, de una equivocación, si no estamos hablando de otra cosa. No puedo dejar de decirles que en algunos casos somos nosotros también quienes en algunos casos acusamos y rotulamos a otros por sus errores, como hablábamos al principio. Nos convertimos en la versión nociva de la que hablábamos hoy. Sé que es incómodo cuando tenemos que ponernos del lado de los victimarios, pero a veces lo somos. Juzgamos a otros por sus equivocaciones. Y escuchen con mucha atención esta parte, porque esto es a donde vamos, como leíamos recién. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Cuando le agrada el modo de vivir. Muchas veces somos nosotros los victimarios. Sé que es incómodo cuando tenemos que ponernos de ese lado, pero a veces lo somos. Juzgamos a otros por sus equivocaciones, que no es lo mismo que por su conducta. Y acá quiero que presten mucha atención. Aclaro esto para evitar confundirnos. Nuestro carácter es el fruto de nuestra identidad. Lo que hacemos muestra quiénes somos, pero podemos equivocarnos. Podemos cometer un error. No es quiénes somos ese error, esa equivocación. Nuestro carácter refleja nuestra identidad, es el fruto de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que amamos, lo que creemos, dónde está puesta nuestra fe, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que valoramos. Esa es nuestra identidad. El fruto es nuestro carácter, el cual se refleja a través e impulsado por nuestra voluntad. Pero a veces nos podemos equivocar, podemos cometer un error. Por eso siempre es importante conocer la definición amplia de las palabras, como la palabra error. A veces simplemente nos confundimos y nos equivocamos, pero eso no define quiénes somos. Ahora, si es con malicia, ya no es un error, y ahí sí está hablando de quién soy, porque lo que impulsa mi voluntad es lo que siento, lo que pienso, lo que amo y todo lo demás. Pero dentro de nuestra conducta podemos cometer errores, tan sencillo como eso. Pero no es quiénes somos, es simplemente un error. No tenemos que ser tan crueles con nosotros mismos cuando nos equivocamos, pero tampoco con otros. Tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten. Pero permítame leerles en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y fíjense cómo continúa. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros.
qué importante es poder reconocer cuando nos equivocamos. A lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a equivocar, y nos vamos a equivocar mucho, y otros también lo harán con nosotros. En favor o en contra, como les dije. Lo importante es lo que haremos cuando suceda. Si nos equivocamos debemos saber reconocer y cambiar el concepto o la idea que nos llevó a cometer ese error. El hecho de reconocer que nos equivocamos no nos convierte en un error, ni en alguien que no sirve o alguien descartable. Al contrario, eso nos humaniza y hace que podamos cambiar. Me ha pasado que cuando me equivoco, y me equivoco mucho, me ha pasado que cuando me equivoco, quiero que me entiendan y me analicen, que no es lo mismo que juzgar, que me analicen y que me entiendan analizando lo que me motivó a hacer lo que hice, mis intenciones a la hora de resolver, que puedan ver y entender que no había malicia, que solo me equivoqué. Ahora, cuando nos paramos de la vereda de enfrente, muchas veces, en mi caso, cuando me toca entender el error de otro, suelo juzgarlo. Suelo juzgar sus actos, sin que me importen sus intenciones. Y eso es injusto, porque quiero que me entiendan por mis intenciones, pero no lo hago con los demás. Juzgo desde los actos sin detenerme a analizar que se pudo haber equivocado. Simplemente eso. Yo me he equivocado mucho en mi vida y me han juzgado. Pocas veces me dieron la oportunidad de explicar, para que me entendieran y pudieran analizar, que no había malicia en mis actos, que hacía lo que podía con lo que tenía, que estaba roto y solo podía dar de lo que tenía. Y eso no me convertía en un error. Eso no me convertía en lo que habían dicho que yo era. Simplemente era alguien que estaba equivocado. Pero del momento que decidí cambiar, que decidí deshacer todo lo que había creado, alimentado por lo que me habían dicho, la cosa cambió. Hoy soy otra persona, soy una nueva persona. Pero también tuve que cambiar y dejar de hacer lo que habían hecho conmigo. Dejar de juzgar y tratar de analizar y entender a los otros. Y si en ese analizar y entender descubro que hay malicia, no voy a hacer lo mismo que han hecho conmigo. Simplemente hago algún paso al costado y que siga caminando. No quiero esas personas conmigo. No las odio. Y si necesitan algo, quizás las pueda ayudar. Pero no las quiero en mi vida. No quiero pasar tiempo con esas personas. Porque no quiero volver a llenarme de rótulos. En algún momento me los sacudí, me los saqué y me dolió porque algunos los había hecho carne. Yo creía que era ese error. Y permití que me rotularan y traté de vivir en base a esos rótulos. Pero no era necesario. Porque en algún momento Dios me corrigió. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio, sabia en tu vejez. Como les digo siempre, hoy es un muy buen día para perdonar, para entender y también para reconocer que somos falibles, que nos podemos equivocar, que un error no te define, no nos define, al contrario, nos enseña para poder cambiar. No eres un error, no eres una equivocación, eres alguien que lucha a diario con lo que le pasa, que trata de resolver. No te quedes donde eres criticado, criticada, donde te rotulan de manera despectiva. Sal de ahí, sacúdete bien para sacarte los rótulos, aunque eso signifique arrancar pedazos de piel. Tú eres quien decidas ser. Y recuerda siempre esto:
Eres amada, eres amado por Dios. Eres importante, eres un regalo aunque no lo hayan podido ver. Que nadie te diga lo contrario. Y si en algún momento te equivocas, cambia y modifica ese error. Vamos, con confianza. Hoy puedes elegir cómo vivir y junto a quién vas a vivir. Y si te equivocas y no hay amor en esa relación, aléjate y comienza de nuevo. Recuerda que es simplemente un error y nada más. Vuelve a buscar una vez más el amor que mereces. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.